Mis hermanos, vamos a tener Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 127. En este mes de agosto vamos a tener un tiempo para hablar de la familia, de varios aspectos. Los miércoles, los domingos en la mañana, domingos en la tarde. Vamos a estar hablando todo el mes acerca de la familia, porque en primer lugar, usted y yo necesitamos saber más de lo que dice la palabra de Dios respecto a las familias. Si no sabemos cómo es el plan y el diseño de Dios, no podemos tener sus bendiciones. Y número dos, hermanos, porque cuando uno vive a su manera, hay muchos problemas en las familias. Entonces, realmente, cada año nosotros tenemos en la iglesia un mes de la familia donde enfatizamos este tema. Yo creo que los problemas más constantes que tiene un cristiano son problemas de su familia, ¿no? Porque vivimos ahí, ¿verdad? Digo, si hay problemas de trabajo, de la escuela, de finanzas, pero realmente un problema constante que puede tener una persona es un asunto familiar, porque pues vivimos en familia. Entonces, una idea errónea que luego tenemos los cristianos es que el hecho de que soy cristiano y el hecho de que voy a la iglesia, ya con eso significa que mi hogar va a salir bien, nada más porque soy cristiano. Y sinceramente, hermanos, eso no es garantía. No hay garantía de que nuestra familia marche bien, y de que nuestra vida marche bien nada más porque somos cristianos. Esa es una falacia. Si bien el Señor Jesucristo entra a la vida de una persona cuando le recibe, eso no significa que vamos a cosechar una vida guiada por el Señor, a menos que nos dejemos guiar por Él. Alguien dijo esto, hermanos. Mire, además, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, es una decisión. Pero inmediatamente después de que usted le pide a Cristo ser su Salvador, pronto debe haber en su corazón el deseo de que Cristo sea su Señor también. ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es que Cristo sea su Salvador y otra cosa es que Cristo sea su Señor, el Señor de su vida y que rija su vida. Entonces, es diferente ser cristiano a ser un discípulo, porque un discípulo quiere hacer al Señor el Señor o el regidor o el gobernador de nuestra vida. Entonces, y uno debe de buscar hacer las cosas en su vida para agradarle al Señor. Ahora, quiero empezar diciéndoles, hermanos, que en realidad lo más importante, cuando hablamos de una familia, lo más importante de una familia es el centro de la familia. ¿Okay? Por ejemplo, cuando vemos cosas en el mundo, ¿verdad? Muchas veces el centro es lo más importante de algo. ¿Sí? Por ejemplo, esta tierra, ¿qué será lo más importante de este planeta? El centro. ¿Por qué? Porque el centro tiene el campo gravitacional. Entonces, si ha visto alguna vez una fotito, bueno, es como un gráfico, ¿verdad? Cómo está el planeta y desde el centro está promoviéndose este asunto gravitacional. Entonces, lo más importante no son las montañas, ni los mares, ni los ríos, ni el piso, el subsuelo, sino más bien es el centro del planeta, es lo que hace subsistir, ¿no? Igualmente el sol, ¿verdad? No somos geólogos, ni yo sé que a lo mejor no le gustó a usted la materia de geografía, sin embargo, pues ciertamente el centro es lo más importante. Ahora, piensa en otra área, el cuerpo humano. Lo más importante no son sus ojos, sus manos, sus pies o su cabello, es el centro, lo que está dentro es lo más importante. El cráneo, lo que está dentro es lo más importante, ¿no? Un huevito Kinder, lo que está en el centro es lo más importante, ¿no? Bueno, a mí me gusta más bien lo de afuera, pero ¿qué niño compra el huevito Kinder por el chocolate? Ninguno. Todos buscan el centro, ¿verdad? Si ustedes como yo también quieren un pan de dulce relleno de algo, ¿verdad? A mi esposa le gustan los panes de dulce rellenos, ¿verdad? Yo supe una vez alguien se quejó que compró una pizza y le dieron la caja y la caja tenía basura adentro. Imagínense, el interior es lo más importante. Un regalo, ¿no? Me acuerdo en una actividad de jóvenes que tuvimos, siempre hay algún abusado que pone una caja bien bonita, bien decorada. Y luego dentro de la caja, otra caja más pequeña. Y luego dentro de la caja,
una más pequeña. Y luego dentro de esa caja más pequeña, una más pequeña. Y entonces está sacando y sacando y sacando. Y cuando ve, ya nada más hay una cajita así, ¿verdad? Y suele ser un cheto o algo así. Y todo el mundo se decepciona. Porque lo más importante no es lo de afuera, sino el centro, ¿sí? También una persona, todo lo que hace usted, todo lo que hago yo, depende del centro de nuestra ideología, de cómo pensamos, ¿sí? Entonces, la manera que usted piensa es como usted va a proceder. Por eso, cuando usted lee su Biblia, es bien importante que la Biblia cambie su manera de pensar. Porque la Biblia debe de cambiar algo en nuestro interior. Y cuando la Biblia te cambia aquí, lentamente tu manera de vivir va a ser diferente. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cómo es que Dios cambia la vida de una persona? De adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esto es porque el interior de algo es lo más importante. Ahora, el centro de una familia es lo más importante. Yo me podría pensar, hermanos, cómo una familia siempre tiene un centro. No sé cuál sea ese centro, pero todas las familias tienen un centro. Y si no tienen un centro, se van a romper muy pronto. Todas las familias tienen un centro. A lo mejor el centro para algunos es el amor mutuo. No, pues nosotros nos amamos, y eso lo hace mucho en el mundo, ¿verdad? Nos amamos y por eso nos vamos a casar, y ese es el centro de nuestro matrimonio. El problema es que cuando se acaba el amor o el enamoramiento, dicen, pues ya vamos a divorciarnos porque ya se acabó el amor, ¿no? Entonces, pues ya no hay amor, ya vámonos cada uno con sus chivas, ¿no? O por ejemplo, algunas personas yo he visto que el centro de su hogar son sus hijos. Pero tampoco debería de ser el centro correcto sus hijos. ¿Sabe qué pasa cuando un matrimonio nada más está junto por sus hijos? El día que el nido se vacíe, ¿qué va a pasar? Van a tronar. Y ha pasado mucho, no sé si usted conoce algún ejemplo, pero es extraño cómo están 30 años juntos. Bueno, no tanto, ¿verdad? Digamos unos 20 años juntos. Y cuando el nido se vacía, los papás a los pocos meses truenan y se divorcian. ¿Por qué? Porque el centro de ese hogar eran los hijos. Y cuando los hijos se van, pues ya no hay nada que nos una. Y eso no debería de ser. ¿Okay? Está bien los hijos, está bien el amor mutuo, pero no debería de ser eso el centro. El centro de un hogar cristiano debería de ser Cristo. Es muy sencillo lo que estoy diciendo. El centro de un hogar cristiano debería de ser Cristo. Porque si es un hogar, puede escoger el centro que quiera, pero si es un hogar cristiano, ¿qué debería de ser el centro de un hogar cristiano? Cristo, la misma palabra lo está diciendo. Entonces, igualmente, si usted es cristiano, el centro de su vida debería ser Cristo. ¿Sí está conmigo? Entonces, hermanos, Cristo necesita ser el centro de tu familia. Cristo necesita ser el centro de tu vida. Algunos usan esta palabra, no me gusta mucho, pero es lo más correcto que yo puedo pensar. Y algunos le llaman un hogar cristocéntrico. ¿Qué significa un hogar cristocéntrico? Donde el Señor Jesucristo es el centro. ¿Sí está conmigo? Entonces vamos a ver ese tema en esta noche. Un hogar cristocéntrico, una vida cristocéntrica. Ahora, quiero preguntarle esto. ¿Cómo saber que usted tiene una vida cristocéntrica? ¿Cómo saber que su hogar es un hogar cristocéntrico? Ahora, si usted me dice, pues que yo soy cristiana, no, eso no significa nada. Mire, eso significa que si usted es cristiana, espero haya recibido a Cristo. Y si recibió a Cristo, usted va al cielo. Pero eso no le hace que tenga una vida cristiana. Eso no le hace tener un hogar cristiano nada más porque usted es salvo. Esa es una falacia, yo le decía. Nada más por ser cristiano no significa que tu hogar es cristiano, ¿sí? Y nada más porque crees en Dios no significa que tu hogar sea cristiano, ¿sí? ¿Cuánta gente conoce en México que cree en Dios? Casi todos, ¿sí o no? Si nos vamos a las estadísticas, fácil yo diría un 90%, bajita la mano, de 90 a 95% de todo el país dice que cree en Dios. Pero eso no significa que todo el 90 al 95% de los hogares en México son cristianos. Eso no. Entonces, no nada más porque uno cree en Dios ya se hace un hogar cristiano. No solamente porque tú seas cristiana o seas cristiano, ya significa que Cristo es el centro de tu vida, o que tu hogar es un hogar cristiano. Ahora vamos a ver algunas maneras de saber cuando un hogar es realmente cristiano, ¿ok?
¿ok? O una vida realmente es una vida cristiana. Ahora, el Salmo 127 precisamente habla de este tema, hermanos. Habla de la centralidad que Dios debe de tener en tu vida y en tu familia, o en mi familia. Quiero leerlo todo y quiero que usted sepa dos cosas. Este es uno de los pocos salmos que habla de la familia, ¿sí? Habla de la casa. Ahora, algunos llegan a decir que cuando habla de la casa se está refiriendo al templo, pero realmente es poco posible, porque cuando habla de la casa es más bien, está más bien hablando del hogar, ¿verdad? ¿Podría hablar del templo? Pues sí, pero realmente Dios cuando habla del templo simplemente dice templo o dice tu casa, ¿no? Pero aquí no dice tu casa, no dice si Jehová no edificaré su casa, está hablando de la casa. Entonces muchos creen que se está hablando de un hogar, de una familia, ¿ok? Ahora, ¿y cómo lo comprobamos? Porque si usted ve todo el capítulo, habla hasta de los hijos también, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, el 128 también es un salmo de la familia, ¿ok? Ahora quiero leerlo para usted y quiero que usted piense en el hogar, ¿ok? Fíjese lo que dice la palabra de Dios y cómo dice que un hogar donde Cristo no es el centro, donde Dios no es el centro, no va a resultar muy bien. Fíjese, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, este texto está diciendo, en resumidas cuentas, esto: si el Señor no es el centro de una familia, todo lo demás es en vano. ¿Sí ven? Y también podríamos aplicarlo a la vida de una persona. Si Cristo no es el centro de su vida, usted va a estar viviendo en vano. Usted va a estar viviendo fútilmente, superficialmente. No va a vivir una vida con verdadero significado. Ahora, ¿cómo tener un hogar cristocéntrico? Edifica tu hogar en los principios de la Biblia. O sea, no nada más digas que eres cristiano. Un hogar cristiano se ve porque los principios de la palabra de Dios están allí inmersos. Mire, yo me he dado cuenta mucho de esto. Yo creo que tiene como 2 años que me he dado cuenta de algo muy marcado en las familias cristianas. Las familias son cristianas, pero tienen problemas como si fueran hogares no cristianos. Y la razón es porque no practican los principios bíblicos. Y muchas veces he preguntado esto, cuando tengo una consejería matrimonial, escucho el problema de un hogar, y yo le hago esta pregunta. Los dos son cristianos, muchas veces los dos son cristianos. Y yo le pregunto: ¿ustedes tuvieron consejería matrimonial? Y la gran mayoría me dice no. Entonces, yo veo un grande peligro con esto. La gran mayoría de los matrimonios cristianos no tuvieron un momento, un tiempo para aprender los principios bíblicos. Entonces, cuando funcionan como esposo, esposa, hijos, como hogar, ¿cómo funcionan? ¿A quién imitan? Porque uno no sabe. ¿Quién de ustedes fue a la escuela, la escuela para ser una buena mamá? ¿Quién de ustedes fue a una escuela que diga escuela para padres, escuela para esposos? Ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo haces todo? ¿De dónde se te ocurre hacer las cosas como las haces? Hay 2 maneras. O lo haces como tú viste en tu hogar que funcionaba, lo haces a la manera de tus papás, esperemos les haya ido bien a tus papás, o la otra es más difícil, lo haces a la manera del mundo, aunque seas cristiano. Entonces, por ejemplo, muchos hombres cristianos son bien machistas. ¿Saben por qué? Porque en el mundo son machistas.
No, ¿cómo tu vieja te va a mandar? No, pues sí, me voy a poner vivo, ¿no? Me voy a poner vivo. Yo voy a llegar a la casa y voy a decir, aquí yo mando. Y es la peor tarugada que un hombre cristiano puede hacer. Yo he dicho muchas veces esto. Si un hombre necesita recordarle a su esposa que la Biblia dice que me tienes que obedecer, es un poco hombre. Es un hombre que no tiene, que es tan poco hombre, que tiene tan poca autoridad, que tiene que estarse escondiendo tras las faldas de la Biblia para pedir autoridad porque no se la ganó. ¿Sí? Entonces por eso es que es muy fuerte. Cuando un hombre tiene autoridad es porque se la ganó a pulso. ¿Sí? Pero ese es el punto. Cuando hay machismo en el mundo, entonces, ¿cómo son muchos hombres cristianos machistas? Cuando una mujer es empoderada. ¿Y por qué es empoderada en el matrimonio? Porque eso es lo que le enseña el feminismo aquí. Y no estoy en contra de que una mujer tenga valor o que tenga una carrera, o que no estoy en contra de que una mujer, no estoy diciendo que una mujer no valga, estoy diciendo que sacan muchas de estas cosas. No, a mí no, tú no me mandas. No, pues creo que tú estás mal, porque la Biblia dice otra cosa. ¿Sí está conmigo? Entonces por eso del empoderamiento, eso del machismo, hace daño a un matrimonio, porque eso no enseña la Biblia, hermanos. Entonces yo me he dado cuenta de ese asunto que yo les decía. Un hogar puede ser cristiano o puede pensar que es cristiano porque tiene porque toda su familia, los papás y los hijos son cristianos, pero no necesariamente realmente funciona como un hogar cristiano. Entonces, de hecho, yo quiero enseñar algo que va a sonar muy raro, pero con muchos matrimonios yo les he dicho, ¿por qué no tenemos unas lecciones de consejería prematrimonial? O les digo, más bien, bueno, ya están casados, más bien debería de ser una consejería postmatrimonial, porque uno debe de saber, o sea, si uno no sabe los principios de la palabra de Dios, aunque usted sea cristiano, la va a regar y va a tener un montón de conflictos en su hogar. ¿Sí está conmigo? Miren, la cruel realidad nos enseña que por tener buenas motivaciones y buenas intenciones, no por eso vas a tener un buen hogar, por las buenas intenciones. Yo hace unos años yo le dije a mi esposa esto, y yo le dije, yo tengo miedo de casarme contigo, porque yo tengo miedo que no funcione. Y a lo mejor algunos no entienden por qué lo dije, pero yo le dije, es que mira, yo tengo miedo porque mi esposa proviene de un hogar disfuncional y yo también. Entonces, y yo le dije, entonces, ¿qué vamos a imitar? ¿Tu estilo o mi estilo? O sea, ninguno de los dos sabemos cómo debe funcionar un hogar. Y yo le propuse a mi esposa que tuviéramos este tipo de consejería prematrimonial. ¿Qué es consejería prematrimonial? Es que usted aprenda qué dice la Biblia de cómo debe funcionar un matrimonio. ¿Sí está conmigo? Cómo un esposo debe de ser con su esposa, cómo la esposa debe de ser con su esposo, cómo los papás debemos de ser con los hijos y cómo los hijos deben de ser con sus papás. ¿Sí ven cómo la Biblia explica cómo debe de ser el trato mutuo dentro de un hogar? Y cuando un hogar no funciona como está en la Biblia, aunque sean cristianos, mire, va a tronar porque va a tronar. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como está en la Biblia. Por eso yo quiero que piensen esto. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano es todo el demás esfuerzo. En vano la carrera que tenga, en vano el negocio que tenga, en vano el dinero que tenga, en vano. ¿A poco usted no conoce gente con mucha educación con matrimonios quebrados? ¿A poco usted no conoce gente con un buen negocio con familias quebradas? ¿A poco usted no conoce gente muy inteligente con familia quebrada? ¿A poco usted no conoce gente pues muy poderosa o muy exitosa en la vida, pero con un matrimonio roto? Claro que todos lo conocemos. Entonces, mire, para que usted sepa que usted tiene un hogar cristiano o una vida cristiana, ¿cómo va a edificar su hogar? Con los principios de la palabra de Dios. Entonces, toda esposa debería de preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo debo de ser yo como esposa? Un esposo debería preguntarle, Señor, ¿cómo debo de ser yo como esposo? Y aún como cristianos, uno debería preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo debería de ser yo en mi vida?
¿Cómo quieres que la viva? ¿Qué debería ser en mi vida? Porque un cristiano que edifica su hogar con los principios de la Biblia, sí se puede llamar un hogar cristiano. Déjame poner varios ejemplos rápido. ¿Cómo llevan ustedes las finanzas en su hogar, en su vida? Bueno, cada uno decide, ¿verdad? Pero otra vez viene lo mismo. Cuando un hogar no lleva sus finanzas con los principios de la palabra de Dios, otra vez, las finanzas son una de las 3 mayores razones por las cuales un hogar quiebra. ¿Sí? Entonces es muy importante esa razón, que las finanzas las lleven conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tal la comunicación? Hay familias que no se saben comunicar más que a groserías, a patadas, a chanclazos, a golpes. Y de verdad hay familias donde yo creo, hermanos, que en un hogar cristiano no debería de haber violencia intrafamiliar física. Ni el hombre para con la mujer, ni la mujer para con el hombre. Ninguno de los dos. Porque es una falta de respeto, simplemente. Entonces, si usted respeta a su pareja, no puede agredirle físicamente. Pero se pierde mucho y se desgasta mucho un hogar, y por eso se llega a tal extremo. ¿Dónde vivir? Es otra área. ¿Dónde vivir? Yo he visto mucho esto. Yo siempre recomiendo, no viven en la casa de su mamá, no viven en la casa de sus suegros, vivan aparte. Y puede ser el huacal más feo y más chiquito, pero es mejor que estar con los suegros o con los papás. Eso yo lo he visto, en primera porque la Biblia lo dice, en segunda porque esto provoca un montón de problemas. Y no nada más provoca problemas a un hogar mexicano. No me importa de qué nacionalidad sea, o de qué etnicidad, o de qué país sea. Cuando una cultura llevan a vivir a la casa de los papás de ella, o a la casa de los papás de él, mire, no importa de qué planeta sea, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque se salta el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ese es otro ejemplo. Puede ser un hogar cristiano. Yo he recomendado a muchos hogares, vivan en otro lugar. No siempre es una fácil decisión, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted es buen papá, desde ahorita dígale a sus hijos, mira, te amo mucho, pero cuando te cases no vivas aquí. Mira, a mí gente adulta me ha dicho gente adulta no cristiana me ha dicho, yo cometí el error. Así me lo han dicho, mi esposa sabe hasta quién es. Yo cometí el error de que cuando mis hijos se casaron les dije, vénganse. Y ahorita, esa persona ya no aguanta los problemas que hay ahí. Y sí, esa persona reconoció que fue un error. Pero porque la Biblia dice que no debería de ser así. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué estoy poniendo estos ejemplos, hermanos? Para que usted pueda entender que si usted se sale de la Biblia, usted se está saliendo de ser un hogar cristiano como tal. ¿Ok? Y le voy a decir algo que espero que se lo tome muy a pecho. Si usted vive y toma decisiones en su hogar conforme a su propio estilo o pensar o inclinación, usted podría estar derribando su hogar y destruyendo su propio hogar. Proverbios 14:1 dice eso. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cómo me impacta ese versículo? Porque usted pregúntale a cualquier mamá, ¿qué mamá quiere destruir su hogar? No, ninguna. Bueno, tal vez habrá alguna, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las mamás o de las esposas no quieren destruir su hogar. Pero el proverbio dice que la mujer necia con sus propias manos, o sea, nadie más lo hace. No, Satanás no destruye muchos matrimonios, ellos solos los destruyen. ¿Sí está conmigo? Ahora, ciertamente Satanás llega a atacar muchos matrimonios y hay que aguantar, pero muchas veces, no deberíamos echarle la culpa a Satanás cuando uno toma malas decisiones. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, esto no es propio nada más de la mujer, ¿eh? También un hombre puede derribar su propio hogar. Entonces, es muy interesante, hermanos, porque cuando un cristiano se sale de la Biblia, de los principios bíblicos,
no puede decir que vive una vida cristiana, no puede decir que tiene un hogar cristiano. ¿Okay? Ahora, otra cosa más, hermanos. Aprenda los principios bíblicos, léalos, practíquelos en su hogar. No sea un cristiano nada más del domingo en la mañana. Porque usted es nada más un cristiano de domingo en la mañana, mire. ¿Sabe qué le va a pasar a su familia? Lo mismo que a todas las familias de allá afuera. Truena. ¿Qué tiene que hacer uno? Meter su cristianismo en su hogar. Tengan su devocional, oren juntos. Mire, yo sé que los cristianos oran. ¿Sí, no? ¿Los cristianos oran? ¿Sí se supone que un cristiano debe orar o no? No estoy muy convencidos, hermanos. Bueno, déjame enseñarle. Un cristiano ora, hermanos. Eso es cristianismo ABC. Ok. Bueno, si un cristiano ora, mi pregunta es: ¿por qué usted no ora por su esposo entonces? ¿O por qué usted no ora por sus hijos? ¿O por qué usted no ora por su esposa? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Un cristiano ora, pero a veces se nos olvida orar por los que tenemos en la casa. ¿Sí? Entonces, un cristiano vive su cristianismo en casa también. Es un grave problema cuando un cristiano nada más es cristiano los domingos en la mañana. Entonces ese es un problema muy grande. ¿Y sabe qué le va a pasar a la vida o al matrimonio que no vive los principios bíblicos en la casa? Otra vez. No es que se lo desee, no es que le esté amenazando, es que eso ocurre, es el pan diario en todas las iglesias. Que una persona o un hogar asumen que porque son cristianos Dios me debe de bendecir y tú estás mal. No, Dios no te debe nada en primera. Y en segunda, solamente quien obedece los principios bíblicos puede contar con la bendición de su Señor. ¿Sí están conmigo, hermanos? Por eso es muy importante. ¿Cómo saber si mi hogar es un hogar cristocéntrico? La primera manera de saberlo es edificar tu hogar con los principios de la palabra de Dios. Léale a sus hijos la Biblia, lean la Biblia juntos, leanla en casa. Si no, no se puede llamar cristiano. Mire, si usted nada más lee la Biblia cuando viene a la iglesia, usted no es un cristiano. Usted es un feligrés, un congregante o no sé, un simpatizante. Y yo conozco gente que es así. Va a la iglesia y no lleva ni Biblia, pero como se la prestan, pues ya ahí la lee, ¿verdad? La lee como una hora. Y ya se va de la iglesia y va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y la vuelve a leer el siguiente domingo, que se le vuelve a olvidar su Biblia, si es que tiene, y le vuelven a compartir ahí la Biblia, se la presta a la iglesia y ya la lee otra vez. O sea, una persona la lee nada más una vez a la semana, y eso porque está en la iglesia. Eso no es una vida cristiana. Ese es un feligrés, un simpatizante, un políticamente religioso, como usted le quiera llamar, pero no es un cristiano como tal. ¿Sí está conmigo? Entonces, edifica tu hogar, edifica tu vida en los principios de la Biblia, y entonces vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecir. Dios bendice cuando practicamos los principios bíblicos. ¿Sí está conmigo? Ahora, viene un segundo punto, y con este quiero acabar. ¿Cómo saber que tu hogar es un hogar cristocéntrico o una vida cristocéntrica? Cuando temes a Dios en tu hogar. Cuando en el hogar temen a Dios. Vaya a Éxodo 1, por favor. Éxodo 1. En nuestro salmo decía que también si Dios no protege una ciudad, en vano tienen guaruras. Bueno, esa es traducción Samuel Suárez 2024. Pero así dice, ¿no? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vuela la guardia, dice. Pero básicamente está diciendo eso. Si Dios no protege una ciudad o un hogar, pues en balde todo lo demás, ¿no? Entonces está diciendo que Dios protege también. ¿Okay? Hay que edificar tu hogar y Dios en Cristo, y Dios va a proteger tu hogar. Pero una de las maneras en que Dios protege es a través del temor a Dios. En Éxodo 1:21, no vamos a leer todo el capítulo, pero cuenta una historia muy interesante donde el faraón ya se cansó del pueblo judío y lo que él quería era eliminar a los judíos. Y la manera en que él planea esto, él contrata o habla con 2 parteras. ¿Sí sabe qué es una partera? Ya últimamente ya eso ya no se sabe. A lo mejor los de la
de la generación X para abajo, o la generación de cristal, bueno, le llaman la Z. La Z, ya no saben que es una partera, pero uno no iba al médico. La partera ahí estaba auxiliando para que naciera el bebé, ¿verdad? Bueno, en esos tiempos no había médicos como tal, y entonces las parteras auxiliaban a las mujeres hebreas. Entonces, estas dos mujeres, o bueno, estas parteras se encargaban de auxiliar a todas las mujeres para dar a luz. Entonces, el faraón habla con dos que algunos creen que más bien se refiere, hay dos posturas, una que se refiere a las representantes de todas las parteras, u otra más aventada, que eran nada más dos parteras para todo el pueblo de Israel. Eso es mucha chamba, ¿no? Pero bueno, no sabemos cuál de las dos. Pero bueno, finalmente nada más se menciona en el texto dos mujeres. ¿Cómo se llamaban? Sifra y Fúa, ¿se acuerdan? Y entonces el faraón les dice, miren, yo quiero reducir la población de judía. Entonces, si es niño, quiero que lo maten. Si es niña, déjenla vivir. Ahora, no crea que se oye muy cruel eso, ¿eh? Aunque sí es cruel, pero pues eso pasa en nuestra sociedad, ¿no? Si te conviene tenerlo, tenlo. Si no lo quieres tener, abórtalo, en fin, es legal. Así que no crea que los egipcios eran tan crueles y que nosotros como país somos una blanca palomita. Nuestro país también es un asesino de bebés, sinceramente. Nuestro país tiene la misma mentalidad de faraón. Un cristiano debe ser pro vida, hermanos, ciertamente. No estoy a favor de que le hagan daño a las mujeres, todo esto, pero realmente no es correcto matar a bebés que no han nacido. No es correcto. Ahora, entonces, el faraón le pide a estas dos parteras que hagan eso. Puede leer usted el capítulo. Pero ellas deciden no hacerlo. Porque ellas decían, no, es que ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a matar un bebé ya nacido? Ahora, no hay mucha diferencia entre matar a un bebé ya nacido a un bebé no nacido. No hay mucha diferencia. Sinceramente, no hay mucha diferencia. Que lo mates fuera, que lo mates fuera, que lo mates dentro es lo mismo. Aunque le va a doler más a la mamá una de las dos, ¿verdad? Pero sigue siendo asesinato. Pero estas mujeres dijeron, no puede ser, no vamos a hacerlo. Y se pusieron en un riesgo porque pudieron haber sido asesinadas por el faraón. Ahora, no les voy a hacer la historia larga, algunos conocen la historia, pero ellas no lo hacen y el faraón las llama y les reclama, ¿por qué no hicieron lo que yo les dije? Y pues se echaron una excusa, ¿verdad? Es que son muy robustas y antes de que lleguemos ya sacaron al chamaco. Pero fíjense qué interesante. En el versículo 20 dice, y Dios, fíjense esa palabra, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y fíjese otra vez el 21, vuelve a dar un comentario acerca de estas dos mujeres. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Por qué Dios prosperó la familia de Sifra y de Fúa? ¿Por qué? Porque temieron a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estamos hablando en esta noche? Que un hogar cristiano, cristocéntrico, es aquel que teme a Dios. El esposo debe temer a Dios sobre todas las cosas. La esposa debe de temer a Dios sobre todas las cosas. Cuando un esposo no teme a Dios, se mete en un montón de problemas. Cuando una esposa no teme a Dios, se mete en un montón de problemas. Cuando los hijos no temen a Dios, se meten en un montón de problemas. El temor de Dios debe de estar presente en un hogar. El temor de Dios debe estar presente en una vida cristiana. Entonces yo le quiero animar que usted tema a Dios, respeta a Dios. La Biblia dice, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora es bien difícil eso, porque usted vive en un país muy lleno de maldad. Amo México, amo las tortas, amo los tacos al pastor. Amo las tortas ahogadas, amo las semitas de carnitas que me eché ayer 2. Amo México y es hermoso, pero vivimos en un lugar muy perverso. México es un lugar muy perverso. Ahora, no se espante, no hay mucho a dónde irse. Se puede ir a otro país, va a estar muy parecido. Nuestro mundo es un mundo perverso, está bajo el maligno, dice la Biblia. Entonces, es bien difícil vivir agradablemente a Dios,
Pero hermanos, un cristiano que quiere tener una vida verdaderamente cristiana, o un hogar verdaderamente cristocéntrico, o una vida cristocéntrica, va a temer a Dios y se va a apartar del mal, y eso cuesta trabajo. Apartarte del mal cuesta trabajo. No está diciendo la Biblia que te vayas a un cerro, siempre lo he dicho, no habla de ser ermitaño o aislarse. Pero cuando un cristiano teme a Dios, no permites que entre el pecado en tu vida, o no permites que entre el pecado a tu familia. ¿Sí? No hagas cosas contrarias a lo que Dios quiere, apártate del mal. Y así usted está mostrando con su propia vida que quiere tener una vida cristocéntrica, y si en la familia no deja que entre el pecado, usted puede estar esperando que Dios haga lo mismo que hizo con Cifra y con Fua, ¿no? Por temer a Dios, Él hizo bien a sus hogares. Entonces, tu vida o tu familia está en juego, depende si tú y yo tememos a Dios, depende si yo nos apartamos del mal. Y uno sí tiene que apartarse de algunas cosas, y si eso Dios lo está usando para mostrarle, hay algo que no está bien, que debo apartarme de eso, hágalo entonces, si quiere que Dios le haga bien a su familia, ¿ok? Entonces, hay dos características muy marcadas en un hogar cristocéntrico, o en una vida cristocéntrica. ¿Cuál es la primera? Edifica su vida en los principios de la palabra de Dios. Y número 2, teme a Dios y se aparta del mal. Si usted y yo hacemos estas dos cosas, hermanos, usted va a empezar a ver que tiene un hogar cristocéntrico. Usted va a ver que tiene una vida cristocéntrica. Y entonces va a poder ver la mano de Dios bendiciéndole. Si usted regresa al Salmo 127, y quiero terminar con eso, el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó la su aljaba con ellos. Está hablando de un hombre bendecido, porque Dios es el centro. Un hogar que es cristocéntrico es edificado por Jehová. Un hogar que es cristocéntrico es protegido por Jehová. Y un hogar que es cristocéntrico es bendecido por Jehová. Entonces, yo le quiero animar que usted tome la decisión de tener una vida cristocéntrica. ¿Cuál es su centro? Su centro debe ser el Señor Jesucristo en su vida, ¿sí? En su hogar también, que Cristo sea la persona más importante en ese hogar. Pero mire, a veces no tememos mucho a Dios, porque ni nos acordamos orar por los alimentos. Uno ya trae el buche lleno y de repente: mamá, ¿ya oraste? Y no puede ni hablar de que ya tiene el buche dentro. Se le olvida orar. ¿Qué está enseñando a sus hijos? Que no es importante Dios en su hogar. Sinceramente, eso significa. Ahora, no hacen devocional. ¿Cómo vamos a enseñarles a sus hijos de Dios? Ahora, usted les deja ver la televisión también a diestra o siniestra, sin ningún filtro, sin ningún tipo de restricción. Usted está dejando entrar el pecado por la televisión o por el celular. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a mi parecer, un cristiano debe tener mucho cuidado del pecado que no entre a su hogar. Hay que cuidar, hermanos. Hay que cuidar que el pecado no entre a través de una revista, o de un celular, o de una televisión, o hasta de un familiar. Y miren, yo amo mucho a mi familia, pero si mi familia va a llegar a hacer cosas a mi casa que no están bien, pues discúlpenme, pero mejor que se queden afuera, sinceramente. Entonces, pues mi familia puede tomar, si quiere, una cerveza afuera, pero en mi casa no. Le voy a decir: no, sabes que aquí no tomamos. Yo no quiero que mis hijas vean tomar a nadie en mi casa. Entonces, hay que cuidar ese tipo de cosas. Hermanos, yo he visto esto. Hay cristianos que, por no faltarle el respeto a toda su familia, hacen un evento familiar, hacen un evento, una boda, y su familia toma, y el novio y la novia, que se supone que son los que mandan, no tienen la autoridad o la decisión o los pantalones de decirles: ¿saben qué? No va a haber vino en nuestra boda. No, pues no voy. Te vamos a extrañar. Entonces, debe haber cierto, ¿cómo se dice? Cierta decisión familiar de que no vamos a permitir esto en nuestro hogar, ¿sí? Los hombres, ahí debemos de tomar la iniciativa, pero también la mamá ayudar, porque la mamá está todo el tiempo en la casa, ¿no? Hermanos, edifique su casa en los principios de la palabra de Dios. Edifique su vida en los principios de la palabra de Dios. Tema a Dios en su vida y teman a Dios como familia. Y entonces vamos a poder decir
que somos un hogar cristocéntrico o una familia cristocéntrica. Amén. Vamos a orar. Señor, yo deseo un hogar cristocéntrico y una vida cristocéntrica, pero todos lo deseamos. Yo sé que mis hermanos también, pero ayúdanos a pagar el precio, ayúdanos a aprender los principios, practicarlos, aunque nos cueste, tomar la decisión de obedecer tu palabra para que tú bendigas, protejas y edifiques nuestro hogar y nuestra vida. Y también, Padre, ayúdanos a que podamos temerte a ti. Y estoy seguro, Señor, que hay cosas que están mal en nuestra vida de las cuales tenemos que apartarnos. Ayúdanos, Señor, a huir de lo que no te agrada y poder honrarte con nuestra vida y poder tener un hogar donde está el temor de Dios. Danos esa valentía de huir de lo malo, Señor. Ayúdanos, porque vivimos en un hogar bien perverso que es muy difícil tener una vida limpia y santa. Es tan frustrante el mundo en el que vivimos, Señor. Cada día más perverso, donde la maldad se multiplica más. Pero ayúdanos a no enfriar nuestro corazón, sino a luchar por temerte a ti, para que hagas bien a nuestra familia tal como lo hiciste con Cifra y Fuga. Y bendice ese tiempo de invitación, Señor. Y así con ojos cerrados, cabezas inclinadas. Si usted viene solito a la iglesia, yo le invito a tomar esta decisión. Señor, yo quiero tener una vida cristocéntrica. Yo quiero edificar mi vida con los principios de tu palabra. Yo quiero hacer las cosas a tu manera. Ahora, si usted tiene su familia, dígale: Señor, yo quiero que me ayudes a tener un hogar cristocéntrico, donde edifiquemos nuestro hogar en los principios bíblicos, donde en todas las áreas de nuestro hogar tú seas el que gobierne nuestra familia. Un hogar que te tema a ti. Y hermano, hermana, no pretendo ofenderle, pero yo sí creo que usted y yo batallamos con el mal en este mundo. Entonces necesita una decisión bien firme de temer a Dios en su vida. Dios me habló a mi corazón, pastor, estoy tomando decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón, pastor, veo algunas decisiones. ¿Por qué no ora en su corazón? Puede bajar su mano y dígale: Dios, yo quiero una familia verdaderamente cristocéntrica, un hogar que te honre, empezando por mí, Señor. Señor, yo soy el primero en reconocer que no siempre pongo a Cristo como el centro en mi vida o en mi familia, pero queremos tomar esa decisión, queremos ser un hogar más cristocéntrico. Ayúdanos, Señor, bendice cada decisión tomada. Ayúdanos a honrarte en nuestra manera de vivir y que no seamos cristianos nada más de domingo o de miércoles, sino que entre semanas se pueda ver nuestra fe en nuestras decisiones vividas bien. Ayúdanos, Señor, y las decisiones que se están tomando en lo privado del corazón, que puedan vivirse en esta semana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.